Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Innovaciones de la Industria Química para el Prefabricado de Hormigón. Mi nombre es Yolanda Serrano González, pertenezco al Departamento Técnico de la empresa SICA, que se dedica a la creación, desarrollo y distribución de productos químicos para la empresa, para la industria química de la construcción, tanto en industria como en construcción o en prefabricados de hormigón. En este tipo o en esta presentación lo que queremos hacer es marcar una serie de pautas o indicar cómo la industria química puede ayudar tanto en el desarrollo como en la creación de mejoras en la industria del prefabricado de hormigón. En principio vamos a empezar con una serie de productos que pueden ayudar a esta mejora en la calidad del prefabricado de hormigón. Uno serían los aditivos reductores de agua de alta actividad. ¿Vale? En concreto, la palabra genérica para denominarlos suele ser superplastificantes. Suelen ser aditivos que reducen el contenido de agua dentro de una dosificación de hormigón en un porcentaje superior al 12%. ¿Qué diferencia existe, sin embargo, o qué innovación existe en este tipo de aditivos? Bueno, pues hasta ahora se han estado utilizando aditivos con unas composiciones basadas en lignosulfonatos, en naftalenos, en melaminas, que han ido reduciendo y se han ido desarrollando y han ido reduciendo un porcentaje de agua dentro de la dosificación del hormigón de un 10 hasta un 30%. Sin embargo, con los aditivos basados en policarboxilatos o aditivos de última generación, las reducciones de agua pueden llegar a ser de hasta un 40%. No solo se caracterizan por una reducción de agua superior y un incremento en la fluidez de nuestros hormigones, sin necesidad de utilización de agua dentro de la dosificación, sino que además podemos crear aditivos y mezclas de hormigón que nos van a permitir tener más manejabilidad y un desarrollo de altas resistencias con la misma reducción de agua, es decir, con reducciones de agua de hasta un 12%. Esta sería nuestra gama de policarboxilatos. Existen aditivos basados en copolímeros policarboxílicos que se utilizan en días o en épocas del año donde la temperatura es bastante alta, donde la temperatura es al revés, bastante baja, en la industria del prefabricado sobre todo, y bueno, con gran variedad de posibilidad de creación de diferentes aditivos que además incluso permiten la mezcla de diferentes composiciones en las cuales se pueden mezclar aditivos policarboxílicos con composiciones anteriores como pueden ser melaminas, lignos o naftalenos. Bueno, ¿cómo funcionan este tipo de aditivos? Bueno, normalmente casi todos los aditivos superplastificantes lo que suelen hacer es posicionarse alrededor de las partículas del cemento y bueno, y creando una repulsión electrostática entre las partículas de cemento de tal manera que el agua bueno, pues se puede colocar alrededor de estas partículas de cemento y pueden hidratarlas mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia pues entre unas composiciones u otras, o cuál es la mejora que aportan los policarboxilatos? Bueno, pues hasta ahora las moléculas que se utilizaban, como pueden ser las moléculas de melamina o las moléculas de naftalenos, tenían una serie de cadenas y laterales y unas longitudes que, bueno, pues eran muy inferiores a las cadenas de los aditivos policarboxílicos o los policarboxilatos, con lo cual esta repulsión hidrostática era mucho menor y era más puntual. Los aditivos basados en policarboxilatos tienen grandes cadenas de laterales y provocan una repulsión hidrostática muchísimo mayor, de tal manera que el agua se puede repartir mucho mejor a lo largo de toda la partícula de cemento y con menos cantidad de agua se pueden conseguir fluideces y reducciones de agua mucho mayores, consiguiendo la misma fluidez y la misma plasticidad que si hubiéramos utilizado una cantidad de agua considerable dentro del hormigón. En definitiva, lo que solemos conseguir con los aditivos basados en policarboxilatos son, como hemos dicho, reducciones de agua hasta un 40% dentro de una misma dosificación de metro cúbico, con lo cual podemos optimizar bastante los recursos, podemos utilizar cantidades inferiores de cemento para conseguir resistencias muy superiores y podemos adaptar nuestros hormigones a las necesidades del cliente, pudiendo hacer también mezclas con otras composiciones o sinergias.
Además, podemos conseguir mayor manejabilidad y una fluidez bastante también extendida. Una mejora de la impermeabilidad. Al reducir el contenido de agua dentro de nuestra dosificación, estamos reduciendo también la porosidad que generamos dentro de nuestro hormigón, con lo cual la impermeabilidad que se genera y la densidad de estos hormigones hace que la impermeabilidad sea mucho mayor, y al mismo tiempo se incrementa la durabilidad de nuestros hormigones. Como utilizamos también menor cantidad de agua dentro de nuestra dosificación, la reducción del agua por evaporación es menor, con lo cual también se produce menor fisuración por retracción plástica. Existe menor fisuración por retracción plástica. Otra serie de aditivos que podemos utilizar para mejorar nuestros prefabricados son los aditivos que modulan la viscosidad de nuestro hormigón. ¿En qué consisten estos aditivos? Bueno, pues dada el panorama actual de crisis que existe en el mercado español y en el mercado europeo, bueno, pues la tendencia es a utilizar materias primas locales o materias primas que van a ir variando en función del precio y del coste que podemos conseguir de ellas. Esto, bueno, pues nos lleva a la utilización en cantidad de veces de la utilización de materias primas que no son muy apropiadas, pues porque no tienen las humedades aconsejadas, porque las curvas granulométricas tampoco pueden ser muy continuas, porque el tamaño de los áridos, suelen ser áridos de machaqueo, áridos que vienen con diferentes contenidos en finos. El contenido de finos no suele estar controlado, unas veces vienen con unos, otros con otros, cambiamos de proveedor en numerosas ocasiones en función del precio que nos pone ese proveedor, con lo cual la consecución de un hormigón con las mismas características y de un hormigón de buenas propiedades, pues es mucho más difícil. Utilizando este tipo de aditivos moduladores de la viscosidad, lo que conseguimos son mezclas mucho más robustas que permiten el cambio de materias primas, el cambio de humedades, el cambio de esa forma de nuestros áridos y de las curvas granulométricas, obteniendo pues unas mezclas mucho más homogéneas y mucho más utilizables. Si utilizamos también aditivos que controlan la retracción de nuestro hormigón o fibras poliméricas, pues podemos conseguir que la fisuración plástica generada en las primeras horas de nuestro hormigón y la fisuración por secado, pues también se vea reducida. Este es el caso, por ejemplo, de la utilización de fibras sintéticas. Hasta ahora, normalmente siempre se ha utilizado hormigones armados dentro del hormigón, pero la tendencia es a utilizar fibras sintéticas tanto para minimizar la fisuración plástica producida durante el fraguado de este hormigón como la fisuración producida durante el secado. La utilización de armadura dentro de nuestro hormigón lo que nos permite es minimizar esa fisuración, pero solo en la zona donde tenemos colocada esa armadura. Sin embargo, si nosotros utilizamos fibras dentro de nuestro hormigón, es decir, si realizamos hormigones fibra reforzados, el sellado y el tejido que produce las fibras dentro de nuestro hormigón no solo es en la zona donde se coloca esta fibra, sino este tejido se provoca en todo el espesor de nuestro hormigón y además en las tres direcciones del espacio, con lo cual vamos a ser capaces de minimizar esa fisuración e incluso de poder reducir espesores dentro de nuestras piezas de hormigón, con las mejoras que supone esto tanto en el aligeramiento de piezas y la consecución de estructuras mucho más grandes y mucho más altas con menor peso. Existen muchos tipos de fibras sintéticas dentro del campo del hormigón. Se suelen utilizar microfibras multifilamento. Estas fibras, por lo general, se suele utilizar sobre todo para minimizar la fisuración plástica a primeras edades, es decir, sobre todo durante el primer fraguado del hormigón, y también como protección pasiva frente al fuego de nuestro hormigón. Pero no tienen ningún carácter estructural, es decir, no son capaces de sustituir ningún tipo de armadura que se coloque para soportar
pues, resistencias mecánicas. Sin embargo, existe otro tipo de macrofibras estructurales, como pueden ser las fibras de poliolefina, que tienen bueno, pues otras condiciones, otras formas físicas, suelen ser mucho más grandes, con un espesor mucho mayor. Estas fibras sí que pueden llegar a sustituir parcial o totalmente la estructura que se está colocando actualmente a flexión. En un futuro probablemente podamos sustituir casi totalmente la armadura. Estas fibras bueno, pues tienen un microanclaje o una forma determinada y una imprimación de adherencia que lo que permite es que trabajen y puedan sustituir a cierta armadura que trabaja a flexorración. Esto lo consiguen porque mejoran la adherencia, el comportamiento de estas fibras o la forma de trabajo de estas fibras se provoca por la adherencia que tienen superficialmente hacia el hormigón. Es por ello que se suele utilizar imprimaciones de adherencia que mejoran también esta unión entre lo que es la fibra y la propia matriz cementosa. Además, esta imprimación de adherencia mejora la adherencia, pero también el mezclado de la fibra. Esta fibra suele ser mucho más ligera que la actual fibra que se utiliza de acero, pero debido a la imprimación de adherencia, bueno, pues intercambia también la polaridad dentro de la superficie de la fibra, haciendo que el hormigón no note que tiene un cuerpo extraño dentro de su propia matriz cementosa, con lo cual provocamos que la mezcla de las fibras se genere muy bien, esta fibra no flote, se pueda proyectar perfectamente. Y una de las mejoras fundamentales que tiene esta fibra frente a las fibras que se han estado utilizando actualmente, que han sido las fibras metálicas, bueno, es que al ser una fibra sintética, una fibra plástica, bueno, pues incrementa notablemente su durabilidad, puesto que no tienen los procesos de corrosión y de oxidación que tiene una fibra metálica. Actualmente este tipo de fibras se están colocando sobre todo en hormigones en los que se pide una deformación con una deformación, un incremento de baja deformación. Estamos utilizando fibras y hemos desarrollado fibras que tienen un módulo elástico de hasta 20 megapascales, es decir, cada vez se van generando fibras que se parecen mucho más al comportamiento de nuestro hormigón, y el futuro de estas fibras es que bueno, pues puedan ser utilizadas de forma genérica tanto en procesos de baja deformación como de alta deformación y con fisuraciones muy pequeñas. Otro sistema o otros productos que se suelen utilizar para la mejora de la calidad de nuestros prefabricados suelen ser aditivos que controlan la fisuración durante el secado y endurecimiento de nuestro hormigón. Se ha comprobado que la adición de este tipo de aditivos en el agua de amasado del hormigón pueden llegar a reducir la fisuración por secado entre un 25 y un 35% a 28 días. Además, estos aditivos suelen trabajar no solo durante las primeras edades de secado y endurecimiento, es decir, los primeros meses, sino que también siguen trabajando durante años. Nosotros tenemos ensayos hechos con este tipo de aditivos y aditivos superplastificantes, pueden ser combinados sin tener problemas de incompatibilidad. Tenemos ensayos hechos a 2 años. Sí, los aditivos, este tipo de aditivos que controlan la fisuración, pues siguen trabajando, o sea, que siguen provocando una reducción de esa retracción. También tenemos otra serie de aditivos que mejoran el acabado superficial de nuestros hormigones. No solo minimizan estos desperfectos superficiales que suelen quedar en el hormigón, como pueden ser coqueras, pequeñas coqueras, o pequeños defectos sonidos de abeja producidos por el aire ocurrido que puede quedar atrapado dentro de nuestro hormigón, sino que también son capaces de crear aspectos superficiales completamente diferentes, como pueden ser los hormigones desactivados, mediante los cuales la aplicación de estos aditivos permiten la desactivación de la lechada superficial y deja el árido visto de nuestro hormigón. También tenemos aditivos que inhiben la corrosión de las armaduras de nuestros hormigones.
Estos aditivos, introducidos dentro de la masa del hormigón o cuando se trata de hormigón fresco, o aplicados en la superficie del hormigón cuando se trata de hormigón endurecido, bueno, pues se colocan alrededor de las armaduras del hormigón, cambiando la polaridad e impidiendo creando una repulsión hidrostática entre el agua y la propia armadura, e impidiendo que este agua acceda a la armadura y, por lo tanto, impidiendo todos los procesos que generan la corrosión, como puede ser la creación de piedras galvánicas. No solo se suele utilizar en hormigón fresco, pero también se puede utilizar en hormigón endurecido y donde empiezan a haber los primeros síntomas de oxidación. En este caso, lo que hacen es tratar el hormigón, inhiben el proceso de corrosión desde ese momento y paralizan ese proceso de corrosión. Bueno, también existen aditivos que colocados superficialmente en nuestro hormigón, lo que hacen, forman una serie de, se colocan alrededor de nuestro hormigón sin crear película, pero funciona de tal manera que hidrofugan el hormigón y crean un efecto de perleo en el momento que el agua entra en contacto con este hormigón. Estos aditivos funcionan a modo de microparaguas, se colocan dentro de nuestros poros sin crear una membrana, con lo cual lo que hacen es que dejan transpirar también a nuestro hormigón. Y como hemos dicho, pues son capaces de evitar que el agua penetre dentro de nuestro hormigón y moje ese hormigón. Estos aditivos están basados en composiciones químicas de silanos, siloxanos y siliconatos. En función del tipo de composición, bueno, pues se puede tener una mejora y una impermeabilidad mucho más alta y más duradera en el tiempo. También podemos impedir que el agua entre dentro de nuestras estructuras de hormigón, haciendo los hormigones mucho más impermeables. Para crear hormigones impermeables, lo que solemos hacer es, utilizar aditivos superplastificantes o aditivos bloqueadores de poros, utilizar curvas granulométricas adecuadas, con suficientes contenidos en fino. Utilizamos, lo más común es utilizar cementos de bajo calor de hidratación para evitar la fisuración plástica a primeras edades. Y además un contenido en cemento adecuado. Lo normal es que en este tipo de hormigones el contenido de cemento suele ser aproximadamente unos 350 kilos por metro cúbico. Y, por supuesto, aparte lo que es el cuidado de la creación de una buena dosificación, pues también es necesario una cuidada puesta en obra y una cuidada compactación y un buen curado dentro del hormigón. Nosotros, para crear este tipo de hormigones impermeables, como hemos dicho, pues utilizamos aditivos superplastificantes o aditivos bloqueadores de poros. Los aditivos superplastificantes, lo que suelen hacer es minimizar el contenido de agua dentro de nuestro hormigón y, por lo tanto, crear menos porosidad capilar dentro de nuestro hormigón. Este sería, si nos fijamos en esta gráfica hecha manualmente, bueno, pues el primer esquema sería un hormigón convencional, sin ningún tipo de aditivo superplastificante. El segundo esquema sería cómo queda un hormigón cuando añadimos un superplastificante. Se genera menor porosidad dentro del hormigón y, por lo tanto, menor capilaridad, con lo cual tenemos un hormigón mucho más denso y mucho más impermeable. Sin embargo, si nos vamos a la última gráfica, bueno, pues sería el esquema de un hormigón en el cual se ha añadido otro tipo de aditivos, como son los bloqueadores de poros. Los bloqueadores de poros o aditivos impermeabilizantes lo que hacen es que, son compuestos químicos que reaccionan con la calibre del cemento, creando una serie de cristales que van a engordar, van a engrosar y van a presionar las paredes. Aparte de taponar nuestra red capilar, van a presionar sobre las paredes de estos poros capilares y van a impedir la entrada del agua a su través. No solo tenemos que tener el cuidado
o de la creación de un hormigón impermeable, sino que también para crear estructuras estancas, las empresas químicas, bueno, pues lo que hacen es crear también un programa donde se puede determinar qué tipo de juntas o qué tipo de productos podemos colocar en las juntas de nuestras estancias creadas con prefabricados de hormigón. Existen muchos tipos de juntas y lo idóneo es colocar la junta más apropiada, no tiene por qué ser ni la mejor ni la peor, sino la más apropiada para cada caso y de tal manera que nosotros podamos crear un grado de estanquidad adecuado o el grado de estanquidad más idóneo, tal y como se suele pedir en nuestro proyecto. Sería más o menos como se explica en esta diapositiva. Sería la creación de un hormigón impermeable y en nuestro prefabricado y luego la unión de ese prefabricado mediante una serie de juntas específicas que también puede aportar la industria química del hormigón. Entre este tipo de juntas o de soluciones para juntas nos podemos encontrar bueno, pues, las típicas water stop o juntas de PVC que se pueden colocar tanto para juntas de hormigonado como para juntas con movimiento y productos hidrofílicos como pueden ser la gama Sicasuel, productos que expanden en contacto con el agua o tubos inyectos o cintas, como vamos a ver ahora. Entre las juntas de PVC, bueno, pues existen muchos tipos de calidades, existen las más convencionales, que son juntas de PVC plastificado. Estas juntas no pueden estar en contacto con betún y, bueno, pues suelen tener una relación calidad-precio bastante alta para proyectos convencionales, pero existen también otro tipo de juntas que pueden estar en contacto con el betún y que tienen una elongación y una resistencia a presión de agua mucho más alta y luego una gama que está basada en caucho y que tiene unas propiedades de resistencia química mucho más alta y también de resistencia a presión de líquidos y de elongación. Este tipo de juntas se suelen utilizar sobre todo en proyectos muy específicos. También existen sistemas para juntas que se suelen colocar sobre todo en previsión y que se suelen colocar en juntas de hormigonado. Serían sistemas de tubos inyectos, son tubos que tienen una serie de acanaladuras por donde existen una serie de agujeros y que colocados entre las juntas de hormigonado, entre por ejemplo muro y solera, bueno, pues una vez que se ha generado la estructura y en un futuro, bueno, pues si es necesario, estos tubos tienen acceso desde la parte, desde unos cajetines situados en nuestro encofrado y que van a dar a nuestra superficie de hormigón y a través de esos cajetines, bueno, pues si en un futuro a través de la junta de hormigonado entrará agua, vamos a poder inyectar un material que va a rellenar todos los poros y que va a compactar todos los poros alrededor de ese tubo, impidiendo que el agua pase de un lado hacia el otro lado de nuestra estructura. De esa forma, pues vamos a sellar esa junta de construcción. Con los perfiles hidroexpansivos, pues también podemos utilizar, se pueden utilizar en juntas de hormigonado y, bueno, funcionan más o menos de la misma manera, se colocan dentro de las juntas de hormigonado, nunca de dilatación de nuestra estructura, y estos perfiles colocados entre el hormigón antiguo y un hormigón nuevo, bueno, pues van a quedar inmersos dentro de ellos y en el momento que empiece a entrar el agua a través de esa junta de hormigonado, bueno, pues entra en contacto con el perfil tiene mucha avidez de agua, empieza a hinchar, de tal manera que puede hinchar hasta 4 veces su volumen y por efecto de la presión que ejerce sobre las paredes del hormigón, pues el agua deja de pasar a su través y, bueno, pues con eso controlamos la entrada de agua a través de esas juntas. También existe otro tipo de juntas que se pone nuestra estructura, son juntas un poco especiales, están formadas por una cinta de poliolefina que tiene unas características de elongación muy altas, hasta un 600% su elongación inicial o su parte inicial parte de expansión inicial. Esta cinta de poliolefina va pegada a nuestros labios de la estructura con una resina epoxídica que también tiene mucha resistencia química y mecánica y, bueno, pues la característica fundamental de esta cinta es que va a poder elongar mucha longitud
y en las 3 direcciones del espacio, y aparte pues también resiste químicamente mucho y también resiste a presiones de agua bastante altas. Con lo cual son sistemas que se suelen utilizar sobre todo en situaciones o en proyectos en los que se requiere mucha, mucha estanqueidad. Como novedad, pues también existen sistemas que se colocan alrededor de nuestros prefabricados y que posteriormente pueden ser sellados por ejemplo, con el sistema que hemos hablado anteriormente, que se llama el Sicadur Combiflex. Estos sistemas son membranas adheridas, son membranas que están preconformadas y que están formadas por un geotextil que está adherido a nuestra membrana de poliolefina por una rejilla de adhesivo. Estas membranas se colocan sobre un soporte liso. Posteriormente lo que se hace es colocar nuestra armadura y se puede vertir el hormigón sobre ello. Estas membranas ya vienen colocadas, pueden venir colocadas en nuestro prefabricado, y una vez colocado en nuestra obra, bueno, pues posteriormente se puede sellar, como hemos dicho, con el sistema Sicadur Combiflex o con sistemas de parcheado que tiene el propio sistema. El hormigón en fresco penetra sobre nuestro geotextil y se adhiere a esta membrana de tal manera, se adhiere íntimamente de tal manera que si hubiera algún tipo de perforación, bueno, pues no existiría migración de agua lateral entre lo que es la membrana y el propio hormigón. Podría haber algún tipo de defecto, pero ese defecto o este punzonamiento quedaría ahí, el agua no migraría, con lo cual ese defecto se podría tratar y se podría solucionar en un futuro. Este sistema tiene todo tipo de detalles, se pueden crear, se puede crear encofrado a doble cara, se puede utilizar en prefabricado de hormigón, como hemos dicho, tiene todo tipo de sistema para realizar uniones en esquina interna, etc. Por último, simplemente indicar que, bueno, pues la industria química para el prefabricado de hormigón, bueno, pues nosotros como industria química podemos generar todo este tipo de productos y todo este tipo de adición de productos dentro de nuestro hormigón y podemos ayudar en la creación de proyectos y en la creación de piezas específicas desde el departamento técnico, con lo cual se pueden crear, como hemos comentado, pues proyectos específicos con prefabricados específicos y sistemas en los cuales se pueden crear estanqueidades con garantías determinadas que se suelen pedir a un proyecto determinado. Bueno, y con esto estaría terminada nuestra presentación. No sé si puede surgir alguna pregunta. Sí, hola Yolanda, soy Alejandro López, responsable Hola. técnico estructural y de sostenibilidad de Andece. Y bueno, más que una pregunta, me gustaría hacer un par de reflexiones acerca del papel, del rol que han ido adquiriendo los aditivos dentro de lo que es la industria de los prefabricados del hormigón. Es obvio Sí. que el papel que desempeña en la fabricación de los hormigones pues ha adquirido una importancia absoluta hasta el punto de que creemos que el aditivo ya es casi parte obligada para tener en cuenta en cualquier elemento prefabricado que se desarrolle, tanto por todos los extras que le conceda al hormigón, ya sea en términos de una mayor durabilidad de los hormigones, en una mejora de las prestaciones pues, mecánicas, incluso de acabados finales de las piezas, también desde el punto de vista del operario, porque le permite utilizar un hormigón más amigable, porque mejora la trabajabilidad de los propios hormigones. Yo entiendo que la industria, en este caso vuestra compañía SICA, pues casi que es obligado a estar incluso dentro de la propia industria para tener un conocimiento más preciso de la respuesta, de la contribución que le ofrece a los propios industriales. Me gustaría incluso pues, preguntarte pues, en un poco tu experiencia, ese trabajo coordinado que tiene que haber entre las propias empresas prefabricadores y una firma como la vuestra, como SICA. A ver un poco
saber un poco, conocer de primera mano la evolución que ha habido, porque yo creo que si hacemos esta presentación dentro de 12 meses, de 24 meses, seguramente muchas de las cosas que se ven como que están ahí en el horizonte, pues empiezan a ser de uso más extendido. Quería saber un poco tu opinión, tu experiencia acerca de la Ujú. evolución que ha habido en las propias empresas de prefabricados gracias a las aportaciones que ofrece el uso de los aditivos. Yo pienso que es clave. En un principio la industria química empezó trabajando solo y únicamente con aditivos superplastificantes dentro de lo que es el hormigón prefabricado. Ahora cada vez más, bueno, pues la colaboración que existe entre las empresas de fabricación de este tipo de productos o aditivos químicos con las empresas de prefabricados tiene que ser mucho más amplia, dado que cada vez se están cambiando mucho más los tipos de cemento, están variando constantemente, con lo cual las pruebas que se tienen que hacer dentro de las empresas de prefabricados son mucho mayores y al fin y al cabo son procesos químicos, o sea, en el momento que existe cualquier tipo de variación, tanto a nivel de cementos como a nivel de áridos, bueno, pues no siempre un aditivo va a ser el idóneo para todo, con lo cual yo creo que tiene que existir una colaboración íntima entre la empresa prefabricadora y la empresa química para poder adaptar lo más posible nuestros aditivos químicos a vuestros prefabricados y para poder mejorar tanto el proceso de fabricación y el desarrollo de estos prefabricados como la calidad y el acabado final de estos prefabricados. Y en un futuro cada vez más, y ya no solo a nivel de la calidad del prefabricado, sino a nivel de la calidad de un proyecto final, porque cada vez se van pidiendo soluciones completamente integradas y proyectos completos que, bueno, con una garantía definida y para ello pues la colaboración cada vez tiene que ser mucho más estrecha. Bueno, pues yo creo que queda, gracias a esta presentación que nos has hecho, Yolanda, pues queda de manifiesto la amplitud del número de productos químicos que mejoran unas otras prestaciones, incluso en algunos casos prestaciones combinadas. Has indicado que originalmente pues simplemente eran superplastificantes, pero quizás hoy yo creo que podríamos decir que el aditivo es imprescindible, no solo recomendable, y que el grado de colaboración debe de ser pues mutuo entre empresas químicas como empresas prefabricadoras, siendo yo creo que casi el laboratorio vuestro de pruebas las propias plantas para ver cómo se comporta y cuáles son esos extras que les puede conceder el uso de unos aditivos y otros. Pues simplemente agradecerte la presentación y entiendo que quedes a disposición de cualquier interesado para responder ante cualquier duda e inquietud que se pueda manifestar. Efectivamente, bueno, agradeceros también a vosotros vuestro interés para, bueno, pues para que la industria química pues muestre todo lo que puede ofreceros y bueno, si en algún caso a las empresas prefabricadoras si necesitan cualquier tipo de apoyo técnico pueden contactar con el departamento técnico de SICA o con los delegados comerciales o delegados de las empresas prefabricadoras de la zona. Pues queda constancia de ello. Pues muchas gracias.